Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más, un miércoles más, estar aquí desde la tercera iglesia presbiteriana en Aguadilla para compartir su palabra. Hoy vamos a estar reflexionando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 23. Pero empecemos dándole gracias a Dios en oración. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta preciosa mañana. Y te damos gracias, oh Dios, por permitirnos estar aquí para compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos en esta hora que seas tú poniendo palabra tuya en nuestros corazones, dándonos el entendimiento y la dirección que necesitamos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, en esta mañana vamos a dar lectura, como les dije, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en los versículos del 8 al 23. Busque su Biblia y acompáñeme en esta lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tomó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a su casa. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en esta lectura que hemos hecho en esta mañana, encontramos esta narración, la aparición del ángel Gabriel a Zacarías, el anuncio del nacimiento de un hijo. ¿Y quién era Zacarías? Zacarías es uno de los personajes humanos, ¿verdad?, principales en esta historia. Zacarías era un anciano sacerdote que servía en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes se dividían en grupos para que todo el año hubiera un sacerdote sirviendo en el templo, ¿verdad? Y en esta ocasión le tocó el turno a Zacarías de entrar al santuario. No todo el mundo podía entrar al santuario. Por eso ustedes oyeron en la lectura de que todo el pueblo estaba en adoración fuera del santuario, orando. Y allí Zacarías en el templo tenía que ofrecer allí el incienso, ¿verdad? El momento culminante de la vida de Zacarías había llegado.
ministrar a la hora del sacrificio. Y el pueblo estaba orando, ¿verdad? Y esperando que Zacarías saliera del templo. ¿Qué estaba pasando dentro del templo? Un ángel del Señor se le aparece a Zacarías. ¿Y Zacarías, qué pasó con Zacarías? Pues Zacarías se llenó de temor, tuvo miedo cuando vio el ángel que le apareció. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, pues su oración era contestada y su esposa daría luz a un hijo a quien llamarían Juan. Eso le dijo el ángel a Zacarías. Cuando continuamos en la lectura, en los versículos 14 al 17, dice, en estos versículos, ahí vemos la revelación del papel que le correspondería al hijo que había de nacer, que se iba a llamar Juan. Ese nombre fue dado por Dios. Y le narra la naturaleza de la misión que iba a tener Juan y su importancia en estos versículos. El ángel describe el ministerio profético de preparar el camino del que había de venir el enviado de Dios, el ungido. En los versículos del 18 al 23, cuando seguimos leyendo, en estos versículos encontramos fe, pero también incredulidad, porque Zacarías era un hombre de fe, un hombre que le servía al Señor. Pero también encontramos la incredulidad, porque vemos a un hombre que, a pesar de que era un hombre piadoso, pero incrédulo estaba ante las revelaciones del propósito de Dios en su vida. No lo podía creer. Pero la soberana acción de Dios rompe, hermanos y hermanas, todos los moldes. Todos los moldes. Zacarías acepta aquí su realidad y le hace una pregunta al ángel y una afirmación a la vez. Porque a Zacarías le hace una pregunta: ¿en qué conoceré esto? Y hace una afirmación: yo soy viejo. Yo soy viejo. Ante esta enfática realidad, ante esta realista afirmación de Zacarías, que le dice, yo soy viejo, al ángel, se escucha la voz del ángel, que también tiene una afirmación para Zacarías, y le dice, yo soy Gabriel, yo soy Gabriel, yo soy Gabriel. Gabriel vino a darle la buena nueva que el Señor tenía para él, a Zacarías. Hermanos y hermanas, frente a nuestras dudas, frente a nuestros temores, Dios envía un mensajero que nos diga, yo soy Gabriel. Y tenemos que oír esa voz. Zacarías cerró su corazón a las buenas nuevas, a lo mejor por el temor, y cerró el corazón a las buenas nuevas que le eran dadas. Pero entonces Zacarías, ¿qué le dice el ángel? Quedarás mudo hasta que el anuncio se cumpliera con el nacimiento del niño. Zacarías quedaría mudo. Hermanos y hermanas, en este relato ya vimos este personaje central, ¿verdad? Uno de los personajes centrales, que es Zacarías. Y también está Elizabeth. Zacarías dijimos que era anciano, sacerdote. Zacarías estaba muy preocupado porque no tenía un heredero. Y Elizabeth también era una anciana y estaba estéril. Y Elizabeth se sentía humillada en la sociedad porque era estéril y eran rechazadas las mujeres en esa época que no podían tener hijos, eran marginadas. Aquí vemos el diálogo entre Zacarías y el ángel, y este diálogo culmina cuando Zacarías queda mudo, ¿verdad? Porque quedó mudo cuando dijo que no creía. ¿Por qué? ¿Por qué Zacarías quedaría mudo? Dice que Zacarías había estado orando, como hacemos muchos de nosotros, mucho tiempo. Pues tenemos una oración delante del Señor pidiendo algo. Y él tenía mucho tiempo y su esposa orando por un hijo. Pero cuando el mensajero celestial le comunica que su oración ha sido escuchada, él no acepta esa buena noticia. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque aquí también vemos a una mujer anciana, estéril, que de pronto viene el ángel y le dice que va a tener un hijo, que va a dar a luz un hijo. Y no solamente un hijo que traía una misión grande de parte de Dios. Hermanos y hermanas, Dios demuestra de esta manera que Él protege
a los excluidos de la sociedad. Socorre a los desvalidos, a las mujeres indefensas, a las personas marginadas, a las personas rechazadas. Dios los protege. Porque esta realidad explica por qué Elizabeth denuncia en su cántico de acción de gracia las prácticas sociales y religiosas que humillan públicamente a las mujeres estériles, porque la colocaban a los niveles más bajos de la sociedad. En el versículo 25, que no lo leímos, pero lo vamos a leer ahora, le voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, que allí dice Elizabeth allí: ¡qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos, porque para ese tiempo era una vergüenza. Y en la versión de la Reina Valera del 60 dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Porque eso era lo que pasaba, eran rechazadas, marginadas, porque no podían tener hijos. Pero el Señor le placía en su tiempo, en su momento. No importaba la circunstancia, que Elizabeth y Zacarías tuvieran ese hijo. Hermanos y hermanas, el Dios de la Biblia, el Dios en el que nosotros confiamos y creemos, no se olvida. Él no se olvida de nuestras peticiones. Ha escuchado la oración de Zacarías y cumple también la promesa de la venida del Mesías, porque el mensajero, el heraldo del Mesías, estaba en camino, que era Juan, el que iba a venir preparando el camino, el hijo que había de tener Elizabeth y Zacarías. Lucas subraya mucho en esta historia que Dios se manifiesta soberanamente. Dios es soberano y se manifiesta donde y cuando quiere, con quien menos uno se imagina y cuando menos uno lo espera. Es en el tiempo de Dios. Pero cuando el Señor no contesta a esas oraciones que tenemos delante de Él, debemos confiar. Debemos confiar, hermano, porque Dios todo lo hace posible. El cumplimiento de la promesa de Dios no ocurre en el seno de una familia, a lo mejor de renombre de ese tiempo, sino en el seno de una familia sencilla, de un sacerdote, de Zacarías, en el seno de una familia que probablemente estaba marginada y era pobre por la situación que tenía. Pero ¿qué pasaba con esa familia? Zacarías y Elizabeth eran personas piadosas, era una pareja respetuosa y respetada, ¿verdad? Andaba irreprensible delante de Dios, eran justos, obedecían los mandamientos. Tenían una preocupación familiar, como la podemos tener todos, y su mayor preocupación era que no podían tener hijos, ¿verdad? Pero eran fieles delante de Dios siempre. Y en el seno de esa familia sencilla, humilde, nacería Juan el Bautista, el mensajero del Mesías, cuya misión era preparar el camino del Señor, como leímos en esta lectura de hoy. Preparar el camino, hermanos y hermanas, era una misión grande, poderosa, la que tenía Juan por delante. Así vemos que desde esa realidad de desventaja social que ellos tenían, se va tejiendo la novedad de vida que cambiará la historia de la humanidad. Fíjense, hermanos, porque Dios es soberano. Dios es el que da, el que quita, el que pone cuando y como quiere. La mayoría de nosotros, muchos cristianos y cristianas de hoy, a veces se nos hace difícil, hermanos, creer en los milagros. A lo mejor porque aprendimos que un milagro debe ser algo que nos deslumbre, que nos asombre, que nos haga quedarnos quietos, estáticos, ¿verdad? De tanto que nos deslumbre. Pero fíjense, hay un salmo que a mí me encanta y es el Salmo 8. Cuando el salmista alaba al Creador por las obras de sus manos, al contemplar la maravilla del infinito, está conmovido por la evidencia de un milagro, aunque él no dice en el Salmo que es un milagro. Pero fíjese cómo empieza este Salmo 8. Este Salmo 8, cuando usted pueda leerlo con calma, dice, empieza: oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero en el versículo 3 y 4, ahí vemos cómo el salmista se maravilla por ese milagro de la creación. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y termina el salmo en el versículo 9 diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos y hermanas, debemos maravillarnos. No podemos perder la perspectiva de cuáles son los milagros de Dios en nuestra vida ayer, hoy y siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La capacidad de asombrarnos ante el milagro de todos los días, del comienzo de un nuevo día, es la más auténtica piedad. Nosotros nos tenemos que maravillar por ese milagro que Dios nos da, que es la vida. Al abrir los ojos, es un milagro de Dios. El nacimiento de un niño es un milagro de Dios. Cuando nosotros recuperamos la salud, ya sea con intervención médica o sin ella, es un milagro de Dios. Dios hace milagros cada día en nuestra vida. Cuando contemplamos las maravillas, como dice el salmista, que Dios ha hecho en la naturaleza, es un milagro de Dios. Y debemos ver esos milagros todos los días de nuestra vida. Todos los días. Zacarías no podía creer en el milagro que le era anunciado. Era un milagro, porque dijimos que Zacarías era un viejo, era un anciano, no tenía edad productiva, ni su esposa tampoco, de tener hijos. Y a pesar de que hacía mucho tiempo, él y su esposa venían orando por eso, por tener un hijo, porque él quería tener heredero. Zacarías quería, y Elizabeth tener descendencia. ¿Y cuál era la oración de ellos? No lo sabemos, pero sí sabemos lo que él pensaba de sí mismo, cómo él se definía, cómo él se veía, porque él le dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a suceder? Yo soy viejo, y era su realidad, pero él estaba mirando su realidad, él no estaba mirando que para Dios no hay nada imposible. En ese momento, ¿verdad? Fue tan grande el impacto de tú vas a tener un hijo. A la edad que él tenía, pues se hizo la pregunta. El milagro por excelencia, hermano, es cuando Dios se hace presente en nuestra vida, nos invade con su poder y nos cambia. Ese es el milagro por excelencia, cuando Dios nos invade con su poder y nos cambia. Hermanos y hermanas, el milagro no cambia la naturaleza creada. Seguirán habiendo huracanes, terremotos, sequías, guerras, hambre, necesidad. Pero nosotros y nosotras podemos ser cambiados para enfrentarnos a las tormentas que nos vengan, a esas tormentas que nos visitan. Nosotros sí podemos ser cambiados y cambiados. Es evidente, hermanos, que las cosas en la vida no suceden porque sí, sin más, sin ninguna razón. La razón que escapa a veces de nuestra comprensión la mayoría de las veces. Solo cuando Dios interviene todo es posible. Porque fíjense cómo Elizabeth y Zacarías eran dos ancianos. Pero el Señor en su momento, en su tiempo, dijo, ustedes van a tener un hijo. Entonces a veces nosotros nos vemos nuestra realidad y pensamos que no es posible. Pero dice la palabra de Dios, todo es posible si puedes creer. En estos versículos nos hacen un llamado a creer. Debemos de creerle a Dios, creer en sus promesas, saber que cuando y cómo Él lo quiera hacer en su tiempo, lo hará. Y siempre es para nuestro bien, siempre es para nuestro bienestar. Fíjense cómo Dios interviene en la historia de Elizabeth y Zacarías, la historia de su vida en su tiempo. Y llega Juan, fíjense, Juan el Bautista fue fruto de las oraciones de sus padres, porque ellos estuvieron orando sin cesar. Su nombre fue dado por Dios porque Dios le dijo, le llamarás Juan.
Fue la alegría, fue el gozo para sus padres su nacimiento. Juan fue grande delante del Señor y fue lleno del Espíritu Santo. Todas estas promesas se hacen a través de esta palabra. Fue delante del Señor preparando el camino, abrió los ojos de los incrédulos, llamó a Israel al arrepentimiento, preparó el pueblo para la llegada del Señor. Mire qué gran promesa, qué gran promesa. Y Dios cumple sus promesas, nunca falla. Siempre Dios interviene en nuestras vidas y todo es posible para Él. Dios interviene en cada persona. Dios interviene siempre y es protagonista de su historia, de mi historia. Dios es el protagonista. La clave, hermanos y hermanas, está siempre en que nosotros le demos ese papel protagónico a Dios. A Dios que le pertenece ese papel protagónico. No tratemos nosotros de ser los protagonistas de nuestra vida y llevar las riendas por nosotros mismos. El papel protagónico de nuestra historia de vida, le pertenece solo a Dios. No olvidemos que Dios es el centro de todo y es el auténtico protagonista de todo. La gloria sea para Él siempre. A Dios sea la gloria. Alabamos y bendecimos su nombre, hermanos y hermanas, y le damos gracias al Señor. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por las personas en necesidad, vamos a orar por aquellos que han perdido familiares queridos y están sufriendo, vamos a orar por la paz del mundo, por todo, Señor, vamos a orar. Y vamos a orar sobre todo porque la fe y la esperanza en nuestros corazones permanezca para siempre. Que este tiempo de Adviento reflexionemos ante la espera, reflexionemos en la palabra del Señor. No nos dejemos envolver por las luces, por la música, por los regalos, por las cosas que son buenas también, las que sean malas, disfrutar de la Navidad en familia. Pero debemos saber que el centro de todo es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oremos y pidamos a Dios y pongamos ahora en este momento todas nuestras necesidades delante de Él. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente, Señor, venimos ante tu presencia. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Esa palabra, Señor, perdura en nuestros corazones y en nuestras mentes. Al igual te pedimos en esta hora, Señor, por la necesidad de cada hermano, de cada hermana que nos escucha en esta hora, Señor. Tú conoces, Señor, sus problemas, tú conoces sus enfermedades, tú conoces sus carencias, tú conoces sus dolores, Señor. Te pido, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre todos y cada uno de ellos, llenando sus corazones de tu paz, de tu presencia, Señor. Que la esperanza no muera, que la fe crezca y permanezca, Señor. Que seas tú en medio de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, gracias, gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanas y hermanos, gracias por compartir conmigo en esta mañana esta pequeña reflexión. Y le pedimos y los invitamos a que pasen por nuestro templo. Está acá en Aguadilla, la tercera iglesia presbiteriana. Tenemos nuestro culto los domingos a las 10 de la mañana, escuela bíblica para adultos a las 9 de la mañana, y tenemos también escuela bíblica para niños. Le pedimos y los invitamos a que cuando puedan compartan y pasen por acá con nosotros. Cualquier motivo de oración se pueden comunicar a las oficinas de nuestra iglesia. Gracias le damos al Señor y Dios les bendiga y los llene de su paz a todos y cada uno de ustedes. Amén.